Hola a todos. En este video estaremos dando continuidad a la clase anterior relacionada con el contrapunto de primera especie. La presencia simultánea de dos voces genera 4 tipos de movimientos relativos. Número 1. Movimiento directo. En este tipo de movimiento las voces proceden en la misma dirección sin mantener la misma distancia entre ellas. Veamos un ejemplo. Como podemos apreciar, ambas voces se mueven en dirección ascendente, el do al re, completando un intervalo de segunda mayor, y el mi al la, completando un intervalo de cuarta justa. Número 2. Movimiento paralelo. En este tipo de movimiento, las voces se mueven en la misma dirección a una distancia real o virtualmente constante. Veamos un ejemplo. Como podemos apreciar, ambas voces se mueven en dirección ascendente, conservando en todo momento un intervalo de tercera entre ellas. Número 3. Movimiento contrario. En este tipo de movimiento, las dos voces se mueven en direcciones opuestas. Veamos el ejemplo. Como se puede apreciar, la voz superior se desarrolla en dirección descendente, mientras que la voz inferior lo hace a la inversa. Número 4. Movimiento oblicuo. En este tipo de movimiento, una voz se mueve y la otra no. Veamos el ejemplo. Como podemos apreciar en el gráfico, la voz superior se mantiene ligada al siguiente compás, mientras que la inferior tiene un pequeño salto de tercera en dirección ascendente. En un ejercicio bien realizado, cada una de las voces debe mantener su propia integridad. Ninguna de ellas debe limitarse a ser una mera duplicación o acompañamiento de otra. Para una mayor claridad, se hace necesario un control de las relaciones verticales, mismo que ha de ser compatible con un mantenimiento de contornos distintivos e individuales en cada línea. De los distintos tipos de movimientos relativos, el contrario es el que más favorece la independencia de las voces, puesto que las voces se mueven en direcciones opuestas y los intervalos entre ellas cambian constantemente. El movimiento oblicuo, aunque también favorece notablemente la independencia, en la primera especie solo se permite en aquellos casos en los que el contrapunto liga una redonda de un compás al siguiente. Las otras especies del contrapunto, no basadas en la textura de nota contra nota, hacen uso más frecuente de este tipo de movimiento. En el movimiento directo, las voces muestran menos independencia, ya que ambas se mueven en la misma dirección. El movimiento paralelo supone no solo la misma dirección general, sino también el mismo contorno específico. Este, bien empleado, es una técnica muy valiosa de conducción de las voces. El movimiento paralelo en unísonos y octavas da como resultado la duplicación de la misma voz en lugar de dos partes independientes. La diferencia de registro en el caso de la octava no es suficiente para compensar el efecto de duplicación y producir así una conducción de las voces independiente. Las quintas paralelas presentan un problema algo distinto, ya que al constar de dos notas distintas, la quinta no produce una mera duplicación. Por otro lado, este intervalo es único entre todas las consonancias por su capacidad de definir una tríada y, por extensión, sugerir una tonalidad. Por ejemplo, las notas do-sol solo pueden pertenecer a la tríada de do, sea mayor o menor. Y este intervalo sugiere, por tanto, la nota do como tónica. Por otra parte, una tercera puede pertenecer a dos tríadas distintas. Por ejemplo, do-mi forma parte tanto de la tríada de do mayor como de la de la menor. Por lo tanto, en una sucesión de terceras o sextas, los intervalos no poseen un carácter tan definitorio de la tonalidad como las quintas y,
Por la ausencia de una fuerte estabilidad vertical, el oído percibe con facilidad el fluir horizontal de las dos voces. Al contrario, una sucesión de quintas en movimiento paralelo resulta mucho más difícil de escuchar en términos de movimiento horizontal. La estabilidad vertical de cada quinta es tan grande que el movimiento se detiene, por así decirlo, en cada intervalo, y como cada sonoridad vertical posee un carácter tan definitorio de una nueva tonalidad, se pone en duda la tonalidad global. En resumen, deberá evitarse el movimiento paralelo en quintas, octavas o unísonos. La estabilidad vertical de los intervalos perfectos puede interrumpir el empuje de la conducción de las voces, incluso en ausencia de movimiento paralelo. Si introducimos los intervalos perfectos de quinta, octava o unísono por movimiento directo, producimos el efecto mostrado en el siguiente ejemplo. Este tipo de conducción de las voces se denomina quintas y octavas ocultas. El origen de este término recae en la suposición de que el oyente rellena mentalmente el salto melódico, creando así la prohibida sucesión paralela. La conducción hacia intervalos perfectos por movimiento directo es bastante menos problemática que por movimiento paralelo. Sin embargo, la claridad y susceptibilidad de la textura a dos voces requiere mayores precauciones en cuanto al uso de quintas y octavas. En resumen, en los ejercicios a dos voces se evitará la conducción a los intervalos perfectos por movimiento directo.